Hola, hoy quiero compartir con ustedes conceptos de comunicación efectiva. Para eso vamos a recordar el caso de Luis. Luis vino de San Luis del Palmar, un pueblo a 30, 40 kilómetros de la capital de Corrientes, con diagnóstico de endocarditis infecciosa de la válvula aórtica. Luis es analfabeto. Fue sometido a una cirugía de reemplazo de válvula aórtica, cumplió los 30 días de tratamiento antibiótico y fue exitosamente dado de alta. Menos de 30 días después del alta, Luis estaba nuevamente en la emergencia de nuestra institución con insuficiencia cardíaca. En el ecocardio que se realizó prestamente, la válvula, a decir del ecografista, parecía un cascote. La válvula era un solo trombo, no se movía. Interrogado Luis acerca de si había cumplido con la medicación y las indicaciones dadas al alta, dijo: yo hice lo que la doctora le dijo a mi hija. Fuimos por la hija y le preguntamos a la hija: ¿cumplió tu papá las indicaciones? Y respondió: yo hice tal cual me explicó la doctora en el momento del alta. Entonces preguntamos: ¿dónde están las indicaciones? Y las indicaciones de la doctora, con una letra clara y grande, decían: para Luis, esto es una muestra de lo que fueron las indicaciones, comer sin sal, y a renglón seguido decía Sintrom a las 18 horas. Entonces le preguntamos a la hija si cumplió con estas indicaciones escritas. Sí, sí, mi papá comió sin sal. ¿Y el Sintrón? No, dijo horrorizada. Clarito ahí dice Sintrón. Estos 2 milímetros de separación entre las dos sílabas fueron los causantes de la trombosis de la válvula de una válvula puesta recientemente por una endocarditis infecciosa. Luis nuevamente fue sometido a una cirugía de recambio valvular, ya en este caso, y por suerte pudo irse de alta sin mayores problemas y con las indicaciones un poco más claras. Asumimos que la letra de la doctora, que había separado mínimamente las dos sílabas, era una fuente de error, y por eso entonces, y por otras razones más, recuerdan ustedes que la institución migró a la historia clínica electrónica, a las indicaciones hechas en formato digital y dadas por escrito para que no hubiera errores. Hace un año atrás, Marianelli, de 74 años, vino a la consulta por una estenosis aórtica severa y los médicos cirujanos discutieron con sus hijas la oportunidad de ofrecerle un recambio de válvula de tipo mecánico. El reemplazo de la válvula se realizó exitosamente y Marianelli se fue feliz y contenta a su casa. A menos de 6 meses de esa cirugía, Marianelli ingresó a la emergencia con un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Cuando se la interrogó acerca de la anticoagulación, dijo: yo no tomo nada que no me dé mi cuidadora. Y sus hijas: no, mis hijas se encargan de velar porque la cuidadora me dé la medicación. Interrogada la cuidadora, dijo: ¿cuál pastilla? ¿La de las 6 de la tarde? No, esa ella no la quiere tomar porque ya está cansada de tantas pastillas. Nunca en los últimos meses Marianelli había recibido anticoagulación. En ambos casos, estamos frente al fracaso de una acción que como equipo de salud cometimos, que fue no transmitir adecuadamente cuál era el gol estándar del tratamiento, que en este caso era la anticoagulación. Es decir, la comunicación que asumimos con ambos grupos familiares no fue para nada efectiva. A las muestras me remito. Entonces, ¿qué es una comunicación efectiva? Y para saber esto tenemos que recordar que la Organización Mundial de la Salud dijo que una comunicación efectiva es una de las 6 metas internacionales de la seguridad y la calidad de los pacientes. Pero más allá va la Joint Commission diciendo que una comunicación efectiva es aquella en la cual tanto el emisor del mensaje como el receptor lo comprenden adecuadamente y lo tratan adecuadamente. Y va más allá todavía, diciendo que
La transmisión de la información debe realizarse a la persona correcta, en la forma correcta y en el momento correcto. Es decir, que debe cumplir con 4 características, que son ser clara, ser completa, ser concisa y ser dada en el momento oportuno. Entonces, analicemos ambos casos. ¿La comunicación fue clara? No lo parece. ¿Fue concisa? Probablemente los médicos somos muy concisos cuando damos las indicaciones. ¿Fue completa? Y quizás fue completa en cierta medida, pero no hablando de que era la clave para asegurar el pronóstico de sobrevida de ese reemplazo valvular. ¿Y fue oportuna? En ambos casos parece que no. Ambos refieren que la indicación del tratamiento fue dada en el momento del alta, momento que sabemos que es un momento álgido tanto para el paciente y sus familiares como para el personal de salud. Para el paciente y sus familiares porque están ante la angustia de dejar la internación, de ver si les han dado todos los medicamentos que cubre la obra social o que les va a dar el sistema de salud local, si va a venir o no va a venir el remiso, la ambulancia a buscarlos, cómo será la transición a la casa. Para el personal de salud, más aún, hay que liberar la cama cuanto antes porque ya está en puerta el próximo ingreso. ¿Y cuántas veces dejamos la comunicación del tratamiento en el momento del alta a manos de profesionales en formación como ustedes, que son los que están más atareados y muchas veces más sobrecargados de trabajo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que pensar este momento de la transmisión de la comunicación efectiva para no tener estos fracasos en el tratamiento? En primer lugar, conocer adecuadamente no solo al paciente, sino también su formación educativa y su entorno familiar y social. Si el entorno familiar y social no pueden responder por lo que el paciente ya no es analfabeto, en el caso de Luis, un paciente que descansa todo su tratamiento en sus hijas o su cuidadora, como Marianelli, entonces tenemos que ser capaces de conformar un equipo que funcione en red para contener una red de contención de ese paciente. En este caso ya sabemos que los equipos trabajan mucho mejor que los individuos porque eso permite que nos repartamos las tareas, asumamos cada uno responsabilidades y lleguemos a un resultado efectivo. Pero además, como equipos, tenemos que cumplir 3 premisas básicas. Pensar, es decir, usar el conocimiento. Hacer, es decir, utilizar nuestras habilidades de comunicación, de relaciones. Y finalmente sentir, que es decir, tener empatía con ese paciente y ese conglomerado de familiares y cuidadores a fin de obtener nuestro resultado inmejorable, de llegar al objetivo. Para ello hay diferentes técnicas. Las primeras es que en la historia clínica ustedes tienen que recoger no solo los antecedentes, los hallazgos del examen clínico, la sintomatología, los signos, sino también tienen que saber cómo está conformado ese grupo familiar y cuál es su nivel de educación, para lo cual tenemos que utilizar técnicas adecuadas. Y en segundo lugar, comenzar a plantear el alta una vez que el paciente está bien, antes, 2 o 3, 4 días antes de que ocurra el alta física. Es decir, ir preparándolo, educándolo, para lo cual tendremos que hablarle de la importancia de la anticoagulación, de cuáles son los posibles eventos adversos en caso de no cumplirla, que en este caso ambos dos lo sufrieron por sí mismos. Para ello es importante que utilicemos técnicas que son ya bastante antiguas, como las que utilizan las Fuerzas Armadas o la aviación al dar indicaciones, que es la técnica de read back, repeat back, en la cual le explicamos o le damos a leer las indicaciones y les pedimos que nos las repitan para poder valorar la comprensión, el entendimiento. Pero además tenemos que acercarnos a ellos con una forma pausada, de hablar lento, de ser respetuosos, de una escucha activa y sobre todo de contrastar indicaciones. Y si vemos ya en ese momento, previo al alta, que la red de contención de Luis y Marianelli
tiene agujeros muy grandes por donde se pueden escapar, entonces apelar al asistente social para que busque cuál es el centro de salud más cercano a su domicilio y dispare la visita de un agente sanitario que vele porque esa pastilla que salva a su válvula, que es el anticoagulante, sea recibida por el paciente en la forma y momento correcto que lo indicó el médico. Es decir, conformemos equipos donde nos ayudemos entre todos y los ayudemos, tengamos una comunicación efectiva y seamos una red de contención. Muchas gracias.